Ella fue a dar su declaración como corresponde. Estamos nosotros aquí con José Tello, ministro de Justicia. Bienvenido a los estudios de Exitosa. Ministro Tello, ministro de Justicia. Muchas gracias, Karina. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a empezar por lo que yo venía comentando. La presidenta de la República el día de hoy ha ido a las instalaciones de la Fiscalía, se ha reunido con la fiscal de la Nación y ha estado por breve tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Usted ya debe tener información porque en tan poco tiempo no puede dar declaraciones, ¿no? En un tema tan complejo como son las muertes y los presuntos excesos en las Fuerzas Armadas y en este tiempo de conflicto y luto que ha vivido nuestro país, ministro. Es algo que corresponde en su momento, quizás a entender qué ha ocurrido, porque ella fue a dar su declaración como corresponde, tomó esa decisión. O sea, esto se pudo llevar a cabo en Palacio, se pudo llevar a cabo de manera virtual o de manera presencial en la propia Fiscalía. Lo hizo de esa manera. Pero de manera virtual no, ya la Fiscalía le había dicho que no. Está claro que no entrando, y eso me gustaría resaltar, no hay que entrar en un tema de formas acá. ¿Por qué? Porque hoy en día las actuaciones se hacen de manera virtual o presencial. Lo que tenemos que rescatar acá, porque estamos últimamente muy enfrascados en algunos temas de forma, es el hecho de que la presidenta ha decidido ir personalmente a dar su declaración. Y eso es positivo. Los detalles de por qué tan breve su tránsito por el Ministerio Público lo sabremos. Particularmente, yo vengo en estos momentos de una actividad que hemos tenido nosotros en el Ministerio de... en el INPE, una actividad bastante importante por el Día de la Mujer y también de atender otro tipo de temas de agenda. Esto es algo que ha surgido y además también hay que tener en cuenta algo. La presidenta cuenta con su propio patrocinio, porque ella tiene, en este caso, su propia defensa privada. Yo entiendo, pero usted es el que maneja la política de justicia de Estado y esto tiene que ver con la política de justicia de Estado, cómo nos estamos viendo también al interior. Hay muchas fracturas y además se está informando desde la República y desde Epicentro, un portal, de que se suspende la declaración de la presidenta hasta que el Poder Judicial resuelva la tutela presentada por la Procuraduría General del Estado. Se ha presentado y la Procuraduría depende de su ministerio. A ver, tiene autonomía la Procuraduría, ¿eh? Y eso es importante también que quede bien claro. Acá hay autonomía y se respeta la autonomía que tienen ellos. ¿Pero que esperan hasta la última hora? Esperemos. Es que lo que sucede es que este es un proceso que hay que tener en cuenta de que se maneja en el Ministerio Público, está la Procuraduría y además también, y eso quiero que quede bastante claro, la presidenta cuenta con un patrocinio privado, porque es una causa que le involucra a ella. Entonces, esto tiene que quedar bastante claro. Ella lo que sí está colaborando con la justicia como corresponde para que todos estos hechos que son materia de investigación se terminen esclareciendo. Y eso es lo que sí quiero resaltar, porque al final del día la presidenta lo que está haciendo es, como cualquier peruano, que es requerido por la justicia, tomar a bien colaborar con la justicia. Muy bien, yo sé que usted es ministro de Estado y otra cosa es el abogado de la presidenta de la República. Sin embargo, lo que parece es que nos ha faltado muñeca política para explicarle al mundo que eso es Cancillería, pero también a los peruanos una explicación política de lo que ha sucedido. Primer ejemplo, la ONU nos está pidiendo explicaciones y nos ha dado un tiempo de 60 días para saber qué es lo que ha pasado, por qué hay tanto muerto, por qué se habla de violaciones de los derechos humanos. Usted es el asesor jurídico principal en este país. ¿Por qué no hay esa explicación jurídica, política? Siempre se nos ha dicho que el Ministerio Público, cuando termine las investigaciones, va a tener la última palabra, por supuesto. Pero la explicación política, ¿cuál es? Para que los peruanos nos quedemos medianamente con la voz
del Ejecutivo porque ya hay avances en el periodismo, ya hay videos, ya hay necropsias, hay contabilidad de las armas que han salido y en algunos lugares han salido más armas letales que disuasivas. ¿Cuál es esa respuesta política a los peruanos? ¿Que se necesita o no se necesita, ministro? Se necesita y hay que dejarlo bien claro. En primer lugar, vayamos al frente externo. Karina, ha mencionado a la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. Nosotros hemos tenido la opinión de relatores. Los relatores son parte del sistema, pero no es que el sistema, o sea, no es que la ONU propiamente nos haya requerido, por ejemplo, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o a través del Consejo de Derechos Humanos o a través de algún Estado parte. Nos ha requerido un grupo de relatores que actúan de manera independiente pero que están adscritos al sistema de Naciones Unidas. Y esa información en 60 días se va a dar, porque también lo que señalas, y me parece que ahí hay que puntualizar, es el hecho de que nosotros íbamos a dar explicaciones a quien corresponda. En su momento también al propio Consejo de Derechos Humanos o al propio Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Eso es importante. Ahora, en lo que se refiere, por ejemplo, a la interna, el tema parte por una separación de poderes y en este caso el Ministerio Público tiene una autonomía constitucional para conducir una investigación. Que haga su trabajo. Pero claro, está haciendo su trabajo y hay que dejar que haga su trabajo y para eso darle todos los recursos, darle, digamos, todas las facilidades, el acceso para que puedan hacer bien su trabajo y lo están haciendo. Eso es importante también de tener en cuenta. Adicionalmente, hay procesos administrativos que se están siguiendo, evidentemente, en las Fuerzas Armadas y policiales La y que tienen, explicación de ustedes. Karina, y que tienen que dar sus resultados. Entonces, eso también se está dando y además es muy importante poner en conocimiento que ahora que estamos haciendo una revisión de nuestra problemática de derechos humanos, al igual que en muchos países del mundo, porque hay reuniones en Ginebra justamente que están tratando la problemática de los derechos humanos a nivel global, el tema peruano ha merecido de que se hagan algunas precisiones por parte de nuestra representación allá y también hemos participado. Incluso desde el propio Ministerio de Justicia hemos participado en estas intervenciones en Ginebra, ha sido de manera virtual y se busca justamente sentar posición sobre este tema de las protestas, pero además también sobre el global de lo que viene a ser la política de derechos humanos del país. Dicho sea de paso, nosotros estamos trabajando en una política de derechos humanos al 2030. Es un trabajo muy bien, que pero realizando. Ustedes están haciendo algo que me parece bien, saludable, que se enmarquen las políticas. Pero ¿qué pasó? Eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Qué pasó desde su perspectiva, desde los excesos que se pudieron dar? Perdóname que te interrumpa. Estás haciendo ya una calificación que tiene la connotación de una imputación. No, estoy preguntando, permíteme, ¿qué pasó? Permíteme justamente... Pero yo quiero sí. dejarle bien marcado. ¿Qué pasó desde los excesos que se pudieron dar? Pudieron, es condicional. Yo no soy una jueza, estoy preguntando, estoy diciéndole cuál es la versión de ustedes, política, la respuesta política que necesita el país, la transparencia. ¿Qué es lo que ustedes han tenido suficiente tiempo para armar un escenario y decir, esta es nuestra posición, esto es lo que pensamos que ha pasado? Por partes. En primer lugar, la imputación ya corresponde a quien tiene la titularidad de la acción penal, que es el Ministerio Público. Están avanzando en sus investigaciones y va, seguro, pronto a haber algún resultado, pero corresponde a ellos marcar esa pauta y ese tiempo. Eso por un lado. Nosotros tenemos una sola posición en torno a esto, y esa posición es que se respete el Estado de Derecho y que no se cometa ningún tipo de exceso. En todo momento se ordenó que el accionar de las Fuerzas Armadas y policiales se haga, y acá hay que ser bastante enfáticos, se haga con arreglo a lo que manda la Constitución, la ley y los reglamentos. En el campo han habido algunas acciones que son materia de investigación.
porque hay personas fallecidas, heridos, y además también esto amerita ya la intervención del Ministerio Público o del Poder Judicial en su momento. Pero más allá de eso también hemos tomado acciones administrativas y es lo que se está también viendo en la vía interna. Lo que sí debe quedar bien claro es que nosotros también como gobierno hemos tomado medidas para tratar de garantizar la normalidad de la vida de las personas. Por eso que también se ha efectuado una serie de bloqueos de vías, se ha visto de dar apoyo a las zonas que han sido más afectadas y es más, por ejemplo, ahora con Punche Puno es una expresión de que en su momento también queremos hacer lo mismo con Puno, pero evidentemente también hay que entender la dinámica que se está dando con nuestros hermanos de Puno. Claro, para mí, en realidad, ministro, hay vándalos, hay gente que ataque a comisarías, hay gente que quizá se va a determinar que han asusado, hecho que unos soldados mueran con hipotermia y de repente hasta golpeados, pero también es posible que haya habido exceso de la fuerza porque he visto las necropsias, ¿no? Entonces, ni me puedo tapar un ojo ni el otro. Pero si me pides una opinión sobre una necropsia, la pregunta es, ¿corresponde al ministro de Justicia? Eso lo hace el Ministerio Público. Ellos tienen que pronunciarse y ver, obviamente, presentar la denuncia contra quienes resultan responsables. Eso no me corresponde a mí. Lo único que sí te puedo decir es que creo que, al igual que a todos, nos duele esta situación. Porque ver ese tipo de evidencia que se recogen por testimonios, que se recogen por la prensa, que las propias investigaciones fiscales... Sí, porque la necropsia es ciencia, ¿no? El accionar, claro, pero aparte, todo eso de verdad nos lleva a nosotros a un escenario de la violencia que no es deseada en una protesta ciudadana, que no es deseada y que no se debe dar en una protesta ciudadana. Y en eso sí hay que ser bien claros de que nuestros derechos no solamente son el derecho a la protesta. De acuerdo. Hay muchas cosas que se han terminado, si me permites, que se han terminado interrumpiendo también por estas denominadas protestas que degeneraban en algunos casos, como se ha evidenciado, pues, en actos de violencia pura. Hay que recuperar el orden Sure. y hay que gobernar. ¿Qué pasa con Puno? Porque al ver que hay información sobre las necropsias, al ver que hay algún tipo de exceso para los familiares, para los aymaras están con una ideología tergiversada porque ellos piensan que a Pedro Castillo les dieron un golpe de Estado a pesar que hay imágenes que contradicen eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con el gobierno? Parece que no pueden con Puno, no pueden entrar, no pueden dialogar y tiene mucho que ver con lo que yo le digo. ¿Cuál es esa arma política que tienen del diálogo, de explicar para poder llegar? Me responde después de la pausa para que tengamos tiempo. Estamos con el ministro de Justicia, el señor Tello. Después José Tello viene con la respuesta No se mueva. Estamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos y le había dejado una pregunta. ¿Me puede responder? ¿La retomamos? Ay, no se acuerda. Muy bien. Entonces, nosotros estábamos hablando de Puno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Puno? ¿Pueden gobernar? ¿Cómo puede ser de que Puno esté ingobernable? ¿Cómo puede ser que ustedes hasta el momento no logren retomar canales de comunicación? Y por eso les decía, ellos tienen una narrativa que se la han creído totalmente de que le dieron el golpe de Estado a Pedro Castillo. Ellos tienen evidencias de necropsias. Ahí falta, a mí me parece, el mensaje político que se debió hacer de hace mucho, no de ustedes que nada más, ¿no? Partidos políticos y sociedad civil, personas, pero ¿dónde está la explicación política, no? A ver, lo que nosotros estamos haciendo en Puno es permanentemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, buscar el diálogo. Estamos buscando el diálogo con diferentes actores. Es algo progresivo, es algo de ganar el día a día, literalmente.
una, dos personas, tres personas relevantes, progresivamente se está trabajando. Pero también hay que tener en cuenta de que allá ellos tienen gente muy radical que perturba este diálogo y que realmente coacciona a personas que quieran dialogar. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero expresar mis condolencias con esos 6 mártires que tenemos nosotros en las Fuerzas Armadas que terminaron ahogándose porque justamente fueron agredidos en el momento en que prefirieron utilizar sus armas para no matar personas y no seguir el juego de los radicales. ¿Sí tenían armas? Pero evidentemente son Fuerzas Armadas, solamente que no utilizaron ningún tipo de arma y prefirieron salir haciendo una cadena, y eso va a ser materia de investigación, haciendo una cadena para cruzar el río, y cuando estaban en ese momento hay indicios claros y dichos también que son materia de investigación, porque todo esto es, ojo, en proceso Pero de, los de que se aclare, han contado. pero ellos comentan de que les aventaron piedras cuando están atravesando el río. Entonces las cadenas se rompen y evidentemente se dispersan y ahí vienen los ahogos. Entonces acá estos hechos que van a ser esclarecidos en su momento nos dan indicios pues de que las Fuerzas Armadas salen claramente a cumplir un rol de mantener un orden interno. Las Fuerzas Armadas evitan el uso de armas y esto es una demostración tangible y justamente volviendo al aspecto político, estamos nosotros buscando el diálogo. Las autoridades regionales y municipales no pueden ser a estas alturas tan inconscientes, porque no hay que emplear otro término, de no querer atender las necesidades de su población. Acá hay algo básico. ¿No quieren hablar con ustedes? Algunos que han querido hablar han sido obviamente maltratados. Coaccionados. Pero también hay que tener en cuenta algo. Nosotros... ¿Pero ustedes tratan? Permanentemente. ¿Tratan de hablar con las autoridades? Todos los días. Todos los días. Y lo que buscamos es de que puedan hacer gestión. Porque si se han elegido alcaldes, se han elegido a su gobernador y sus consejeros, los han elegido para que gestionen. Y para eso se tiene que articular gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Pero ¿cómo puede ser que ellos, sí, la población de Puno, nuestros hermanos de Puno, simplemente no les hagan caso y punto? Sus autoridades son las que tienen que liderar, porque para eso fueron elegidos. Pero ustedes son el gobierno nacional. Correcto, y nosotros queremos dialogar con ellos y trabajar articuladamente, porque para que una región progrese, tiene que haber una articulación gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Pero ustedes son el más potente, poderoso, el que tiene pues el gobierno nacional. El más dialogante, el que no es represivo, porque en otras circunstancias, si no hubiese un Estado de Derecho, eso no habría. Pero acá hay un Estado de Derecho y hay democracia. Y sí, hay que buscar de que estas autoridades electas asuman la responsabilidad de su cargo, que piensen en la gente que tienen que gobernar, más que en sus posiciones políticas, y aprendan a hacer gestión y entenderse, porque lo que no puede haber es que una gestión municipal o regional se detenga por una cuestión ideológica, de no querer trabajar con el gobierno nacional. Eso te demuestra un nivel hasta de mezquindad. Claro, y lo que tendría que haber es una amplitud. ¿Por qué? Sus votantes se mueren de hambre. Así es. ¿Y ellos qué? Por su posición ideológica, lo que deberían hacer es trabajar con nosotros y tener las diferencias ideológicas, las diferencias políticas que pudiesen haber. Yo pensaba que ustedes, o aparentemente parece, de que habían entrado en una etapa de la estrategia del desgaste, de hacerse el muertito, de no veo a Puno, que ahí se ahoguen solos. No. Al contrario, el convoy humanitario, estamos trabajando, pero hemos estado enviando cosas permanentemente. Incluso desde el lado del sector justicia hemos tenido viceministros también con gobernanza en la PCM. Hemos estado trabajando allá, obviamente desde el aeropuerto y dejando víveres. ¿Por qué? Porque el trabajo fuera de ese tipo de zona de seguridad es complicado para el gobierno. Y ahí juega un rol muy importante la autoridad local, la autoridad regional. Ellos son los que tienen que llamar a la calma y tratar de llegar a punto de entendimiento, porque esto se soluciona con diálogo. Diálogo. Usted me dice se soluciona con diálogo, no se usan las armas, no hay represión y terminan los soldados muertos. Yo no quiero que se me malinterprete porque estamos en un momento de pura
polarización. No estoy diciendo que los soldados agarren y a mansalva se mate a todos los que tengan a su alrededor, pero tienen el uso disuasivo de sus armas. Y si ya hay una turba enardecida que pone en peligro su vida, hay un reglamento para salvaguardar su vida. Correcto. Los soldados no se van a dejar matar, ¿no? Correcto, pero vamos acá a dejar muy en claro algo. Primero, repito nuevamente, las condolencias a quienes lloran a estos mártires, porque son mártires. Son personas que en su momento pensaron, está bien, el arma disuasiva, pero si hablas de un grupo enorme de cientos de personas, el uso de arma disuasiva, o sea, el arma, digamos, el disparo al aire, puede terminar igual matando a alguien. Y ellos prefirieron salir en una cadena humana en el río, que son hechos materia de investigación, y fueron atacados. Rompiendo esta cadena y como el río es caudaloso y helado, terminando de ahogarse. Entonces, eso es lo que nosotros acá debemos de dejar bien en claro. ¿Por qué? Porque ahora viene también la otra, como se dice, la otra cara de la moneda, por decirlo de una manera más coloquial. Quienes critican que las Fuerzas Armadas no se defienden, no disparan. Entonces, por usar las armas se critica al gobierno. Por no usar las armas también se está criticando al gobierno. Pero están bien abastecidos las bombas lacrimógenas. Todo. O sea, todo, se están pero tomando... ustedes se les han caído procesos para comprar bombas lacrimógenas. Hay procesos paralizados desde Pedro Castillo que no les entregan las bombas lacrimógenas. ¿Qué pasa? Estos muchachos tienen los elementos disuasivos para que estas personas puedan ser esparcidas. Hasta donde tengo información, porque es un tema operativo, ¿ya? Y eso es algo que se conoce en el campo y que en todo caso es materia también de investigación administrativa, ellos cuentan con las capacidades operativas. Eso lo han dicho incluso los titulares de los ministerios, tanto de defensa como de interior. Porque ahora se está Eso criticando, hasta se está criticando que se compre bombas lacrimógenas, pero si es un arma disuasiva, que se haya utilizado mal, que se investigue, que se haya matado a alguien con una bomba lacrimógena, va a tener que pagar, identificarse y que pague, por supuesto, por este delito terrible. Pero es un arma disuasiva. ¿Se tiene que comprar una bomba lacrimógena o no? Se tiene que comprar bombas lacrimógenas, se tienen que usar armas disuasivas o armas no letales en este caso. Pero claro, eso responde obviamente pues a un tema de orden interno. Es parte de una política pública de orden interno. Es un elemento en algo mucho más amplio, pero sí hay que tener abastecimiento de ese tipo de elementos. Ahora que tú mencionas, el hecho es que nosotros estamos con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en estos momentos, en el caso particular, le pone una acción conjunta, porque lo que se busca es justamente restablecer un orden, pero a pesar de la situación, no perder el talante del diálogo, porque vamos al diálogo. Y nosotros también vamos a un uso proporcionado de la fuerza, que es lo que corresponde, para que no haya ningún tipo de cuestionamiento del accionar del proceder del Estado peruano. Ustedes son Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los policías, los soldados también tienen derechos humanos y ustedes asumen sus derechos. Correcto. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que cualquier vida o cualquier persona malherida que va a tener secuelas, sea civil, sea militar, de la policía, tiene que ser atendido. Y eso es importante. Tiene que ser atendido. ¿Por qué? Porque no perdemos, o sea, perdemos mucho como sociedad si llevamos pues esto a un nivel de bajas. Eso no es así. Eso no es así porque hay personas atrás de todo esto. Y no queremos nosotros la pérdida de la vida de ningún peruano, de nadie. Entonces, sí, nos duele, como nos duele la pérdida de vidas civiles también. En general, este tipo de protestas, este tipo de accionares, no nos pueden seguir desangrando como sociedad. No podemos caer en este tipo de niveles de violencia. Y eso es lo que tienen que tener nuestros hermanos de Puno. Tienen que entenderlo. Están muy resentidos. Les duele la situación.
sienten que son ahora hasta reprimidos. Ellos tienen deudas sociales muy antiguas, históricas, pero hay que canalizar esto de otra manera. Y sobre todo también acá hay que buscar a los responsables de esta situación. Y acá es Pedro Castillo Terrones, porque Pedro Castillo Terrones es el que ha armado todo este tipo de maquinaria a nivel nacional. ¿El señor Castillo Terrones se ha dedicado a gobernar? No, a armar redes, a armar una maquinaria que la estamos viendo en acción. A eso se ha dedicado. Y si uno escucha las demandas en Puno vinculadas con el señor Castillo, está clarísimo. Eso es lo que lamentablemente es quizás el peor legado de Pedro Castillo. Fuera de la corrupción, el desgobierno, la ineficiencia, es también el hecho de lo que nos lega a nosotros, un divisionismo, cuando el Perú es un país diverso y crece en su diversidad. Somos diversos, pero no podemos generar acá barreras entre ricos y pobres, provincianos y limeños. No, Sí, es totalmente inadmisible. O raciales, indios, cholos, negros y blancos. No, está mal, está mal. Pedro Castillo, Aníbal Torres, pero Dina Boluarte también participaba en esos consejos de ministros descentralizados y nunca levantó la voz. Dina Boluarte estuvo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social haciendo un trabajo por el país y nos lo aclaró en muchas ocasiones. Ella se dedicó a su ministerio a incorporar a 150.000 nuevos usuarios de los programas sociales. Esa fue una de las cosas que ella aclaró desde el inicio de su gobierno y deslindó. Además también, con el último gabinete Bexy Chávez, ella no formó parte de ese gabinete. Entonces hay que ser bastante también exactos en este tema. Te lo puedo decir ahora que uno está en un ministerio trabajando por el país. Créeme que es algo que te llena de energías. O sea, te puede restar, como se dice, años de vida, porque es una labor muy intensa y muy exigida. Pero realmente, cuando sientes esa tranquilidad de que alguien que pudo haber esperado 2 o 3 años para una respuesta, la tiene en cuestión de un par de horas porque tu voluntad política determina que así sea, eso te llena de tranquilidad. Y creo que también hay que encontrarle el sentido a la política y la política como un servicio. Por ejemplo, ojalá que eso si me se permites... haga en Puno, porque los de Puno están esperando. Y usted acaba de decir que están resentidos, y esa palabra puede sonar bastante fuerte en este momento tan complejo. Pero resentidos con razón, porque han estado olvidados, porque tienen niveles de pobreza extremos. Enormes, pero justamente la atención va por ese lado. O sea, si descartando el término resentido, si las personas están molestas por una inacción del Estado, hay que actuar como Estado. Pero hay que solucionarlo, no hay que, como se dice, decirles cosas y más de lo mismo, promesas incumplidas. Hay que tomar acciones concretas. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente hablamos nosotros de crear confianza, construir confianza. Ya, pero ¿qué van a hacer con los extremistas? Porque no pueden crear confianza con extremos, con gente que simplemente está queriendo destruir. Bueno, al final, los extremistas son una minoría. Puno, nuestros hermanos en Puno, son una gran mayoría, que estoy seguro que poco a poco van a entender que tenemos que dialogar, solucionar estos problemas de otra manera y vamos finalmente a hacer nuevamente de ese Puno una región feliz, amada en nuestro país. Porque Puno es algo mucho más grande que un grupo pequeño de radicales, que finalmente son pequeños, no es un grupo mayoritario. La población lo que sí tiene que tener, Karina, son mensajes claros. Por eso el hecho es que haya diálogo y que se nos permita construir confianza y que esa confianza también sea algo que ya los siguientes gobiernos vayan construyendo. ¿Por qué no llegan los mensajes claros? ¿Qué es lo que no están haciendo bien para que no lleguen, traspasen los mensajes claros? Porque en este momento no están llegando. Es progresivo. Por ejemplo, algunos medios de comunicación que han llegado para allá han escuchado demandas de la población de infraestructura. Nos falta agua, desagüe, los escuchamos.
es progresivo, Karina. Y eso también es parte de lo que es la democracia. En este país, muchas veces, si nosotros preguntamos en la calle a quién quieres como autoridad, una persona que diga se hace y se hace de la noche a la mañana, o alguien que delibere y que, digamos, geste esto como un proceso que puede tomar más tiempo. La mayoría te va a decir, quiero lo inmediato, porque esa es la manera en la que muchos peruanos percibimos que debe ser un gobierno. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí ocurre que estás en el negacionismo de la democracia, porque la democracia se construye, el autoritarismo es inmediato, la democracia es pausada, y ahora el tema del diálogo en Puno es un proceso, porque este es un Estado democrático, con respeto a los derechos fundamentales. Y lo que está ocurriendo en Puno, que tiene a muchas personas impacientes, no solamente en la región Puno, sino a nivel nacional, es algo que va a seguir su proceso, porque no vamos nosotros a actuar como lo que no somos, un Estado represivo y dictatorial. Muy bien, pero somos democráticos y acá nuestra bandera es el diálogo y el abrir el diálogo progresivo y pedir o exhortar a la responsabilidad de las autoridades para que sobrepongan banderas ideológicas y finalmente pueda gobernar en correlato con el gobierno nacional. Pero el Perú no está aguantando mucho porque no estamos creciendo, ¿no? Esta inestabilidad política nos está llevando a cero inversión privada, porque sé que hay Punche Perú y eso es inversión pública, a que el consumo se haya retraído y que además en el Congreso de la República se paseen con el adelanto de elecciones que ustedes han propuesto. Parece que en el Congreso de la República se quieren quedar. Les encanta el buffet, les encantan los viajes, les encantan las alfombras, les encantan los LEDs, no se quieren ir. ¿Cómo van a hacer ustedes para pasar ese bachezazo? Porque son un montón. Porque ustedes saben que tienen un momento donde ya no van a aguantar más, ¿no? Porque Dina Boluarte tiene una baja popularidad, saben que llegaron por un tiempo, que van a hacer todo lo posible, me imagino. Usted me lo ha dicho cuando entró y me dijo, estamos haciendo todo lo posible, están tratando de acomodar las cosas, pero hasta el 2026, ¿creen que aguanten en primer lugar, así como están las cosas? Y en segundo lugar, si ya no se van, el bloque magisterial me acaba de decir que Edgar Tello, de que con asamblea constituyente, sí o no, y eso no se puede. Entonces, no se quieren ir. Hay los que dicen que hasta el 2026 o si no, nada. Ellos no se van a ir. ¿Cuál es su siguiente movimiento del Ejecutivo? Partamos por algo. Dina Boluarte no va a renunciar. Entonces se quedan también. Nos quedamos, pero hay un detalle que es importante. Ya usted me acaba de decir, nos quedamos. Pero entonces se quedan. Acá hay que tampoco no coloques en mi expresión un mensaje tan concluyente. A ver. Nosotros hemos manifestado abiertamente nuestra posición por el adelanto de elecciones. Exitosa. Implica una terminación anticipada del mandato. Hemos presentado 2 proyectos de ley. Incluso se está viendo ahora en el Congreso. Entonces nosotros, 2023 o 2024, no tenemos ningún problema en irnos. Cuando digo, y acá lo voy a aclarar para que no haya ningún malentendido, cuando digo nos quedamos, ¿es por qué? Porque respaldamos a la Presidenta de la República. Y la Presidenta está teniendo un gesto responsable por la gobernabilidad de este país. Si vemos, y tú has resaltado, y no pretendo hacer mucho juicio de valor, cómo se está manejando el tema en el Congreso, a veces con la composición de su mesa parlamentaria, la continuidad de su mesa parlamentaria, o temas como el adelanto de elecciones, podemos llegar a la conclusión de que nosotros, en el supuesto negado, porque supuesto negado, Dina Boluarte no va a renunciar, pero en el supuesto que sí lo hiciera, ella tendría que tener un reemplazo en 9 meses. 270 días para ser más exacto, porque es lo que manda la Ley Orgánica de Elecciones. Y quien tendría a su cargo el gobierno por ese periodo es el Congreso de la República. Claro, en el entendido de que el Congreso convoca elecciones generales, porque acá viene un detalle que es importante. La propia Constitución habla de elecciones y está muy en claro
en sectores del Congreso de la República, en diferentes sectores, que ese adelanto de elecciones es de elecciones solamente presidenciales, más no generales, no congresales. Una suerte de elecciones de un ejecutivo complementario hasta el 2026. Entonces, imagínate que ese tema se discute tras un cierto consenso para una mesa parlamentaria. ¿Cómo se gobernaría el país? Entre bancadas, los ministerios. Es una situación que, si uno la ve, es demasiado compleja. Y justamente ¿Ustedes ahí piensan viene en un desgobierno? Lo que se avisora ahí es un desgobierno. Por eso la postura de la presidenta es una postura clara. Exitosa. Para evitar justamente situaciones de ese tipo. Porque lo que queremos es, más allá de las protestas que estamos hoy en día enfrentando, que si son verdaderamente protestas bien llevadas, simplemente las personas tienen derecho a protestar contra lo que consideran que no está bien. Si ellos consideran que nosotros no estamos bien, tienen una narrativa y lo hacen con convicción, que protesten. Está bien que protesten. Lo que no está bien es el violentismo, es el cerrar carreteras, es el atacar propiedad pública privada, atacar a las personas. Entonces, ahí es donde nosotros estamos buscando de que esto se solucione y lograr consensos de tal manera de que podamos tener un nivel de gobernabilidad. No nos queremos quedar en el gobierno. Esto lo está resolviendo el Congreso de la República. Lo que sí, mientras estemos en el gobierno, vamos a tratar de darle estabilidad a este país. Esa estabilidad que necesita, porque justamente tú has traído a colación algo, la inversión privada. Ahorita hay una fuerte inversión pública, pero la inversión privada tiene que tener mejores niveles de, digamos, estabilidad para que se pueda dar. A generar trabajo, puestos de trabajo, pero yo le pongo un escenario que no es muy jalado de los pelos. Ya han habido muertes, ya han habido protestas, ya han habido vándalos, han quemado hasta a un policía. Con eso le digo todo. Entonces, ¿qué pasa si esto se repite? ¿Qué pasa si salen los violentistas? ¿Qué pasa si se entreveran, se esconden entre las protestas legítimas? ¿Qué pasa si la aprobación de Dina Boluarte sigue en caída libre y el Congreso no hace nada? Lo que pasa, y ya te lo he dicho en más de una ocasión, no puedo entrar en una conjetura porque esto no es un tema de análisis político. Por el rol del ministro de Estado, lo que te estoy respondiendo son sobre hechos concretos, sobre situaciones que se están dando ahora. Lo que sí te digo es que nosotros estamos preparados para afrontar cualquier situación difícil que pudiese darse por delante. Porque sabemos lo que enfrentamos. Enfrentamos un Perú ilegal, que se esconde tras protestas que pueden tener mucha legitimidad. Porque si alguien sale a protestar porque no tiene servicios básicos, porque está molesto, porque no se le atiende en salud, en educación, eso es entendible. Pero el violentismo o una agenda política cerrada contra este gobierno que no quiere admitir diálogo, solamente imponer en una negociación totalmente impositiva, pues, acá no hay nada que hacer. Nosotros tenemos que poner orden. Y ese orden tiene que, por sobre todo, primar para la tranquilidad de los demás peruanos. ¿Por qué? Porque el derecho de protesta legítimo es un derecho fundamental. El violentismo afecta, ¿qué cosas? La propiedad privada, la libertad de empresa, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Hemos visto personas muriéndose en carreteras. Sí. ¿Y cuándo nos van a hablar ustedes directamente de esas economías ilegales, empezando con los narcos, empezando con los cabecillas que debemos tener a montones porque somos un país que nos hundimos en la cocaína y no nos dicen nada? Acá hay que separar las cosas. En primer lugar, respecto a las protestas, hay información que ya es de conocimiento del Ministerio Público y que forma parte de su investigación. Sobre eso no se puede dar mayor detalle, pero tienen información, se les proporciona información porque, como lo mencioné al inicio, se les están dando todas las facilidades para que ellos puedan hacer su trabajo, como corresponde y como manda la Constitución. Y lo están haciendo bien, porque hay que resaltar la labor del Ministerio Público que está haciendo su trabajo. Pero sí es importante tener en cuenta de que en otros campos también estamos viendo de enfrentar la criminalidad. Por ejemplo, el CONACEN que hemos tenido recientemente nos ha permitido a nosotros ver que el tema de la seguridad ciudadana es algo muy importante y lo tenemos que articular de una manera
bastante estructurada. Y sobre eso estamos trabajando con el Ministerio del Interior. Hace 2 días hemos tenido una reunión para ver justamente ese tema. Cómo podemos nosotros tener una política de seguridad más efectiva. Me tengo que ir a una pausa, pero regresemos con eso porque parece que ustedes llegaron y todo era una anarquía. ¿Cómo les dejaron esto? Todo estaba en un desorden absoluto. Quiero que me diga eso porque parece que están empezando de cero, que éramos un país bananero totalmente y las economías ilegales, me interesa el narcotráfico si es que van a hacer algo porque está en nuestras narices, ¿no? Y después hablemos un poquito de Toledo antes que se vaya. Regresamos con José Tello, ministro de Justicia. No se vaya. Estamos, como ustedes saben, con José Tello, ministro de Justicia. Nosotros estábamos hablando de Alejandro Toledo o le había planteado, señor ministro, otra pregunta. Alejandro Toledo. Alejandro Toledo. Empecemos con Alejandro Toledo primero. ¿Qué se activa en este momento? ¿Qué se activa cuando Alejandro Toledo le está haciendo largas y dice que se va a venir a morir acá si es que le dan por fin el visto bueno, el último que falta para la extradición, cuando todos sabemos que va a venir pues a Barbadillo? ¿Qué es lo que activa el Ejecutivo? ¿Qué falta? Lo que se da ahora es una relación a través de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público. Eso hasta que ya se hace efectivo el traslado. En ese momento interviene el Ministerio de Interior con la Policía y la Interpol, junto con Relaciones Exteriores, para hacer el traslado de la persona. Cuando llega acá a territorio nacional, se le traslada a el centro penitenciario correspondiente. Y también sobre eso, muchos dicen Barbadillo, pero realmente eso igual tiene que pasar por una junta calificadora, que es la que, viendo las condiciones del detenido, viendo los delitos que ha cometido y haciendo un análisis que está reglamentado, listo, lo traslada a donde corresponda. Entonces, es ahí más o menos como se va a dar el proceso. Y esperemos que sea cuanto antes, porque, señor, tarde o temprano, y lo he dicho muchas veces, va a tener que responder ante la justicia. Y quería dejar lo que había sido la pregunta que había quedado en suspenso, y es el hecho de cómo encontramos nosotros este gobierno. ¿Cómo encontraron? Así este es. Gobierno. Porque me estaba hablando de la reunión que tuvieron sobre seguridad y eso es muy importante porque a la gente le choca directamente el tema de la inseguridad ciudadana. Estamos hartos de que nos roben, del sicariato, de vivir en temor, ¿no? ¿Cómo les dejaron? Porque parece que todo lo están armando. ¿O qué es lo que ha pasado? Dividámoslo en 2 partes. ¿Cómo les dejaron y qué van a hacer por la inseguridad? Correcto. Antes de pasar a la inseguridad, hablemos del gobierno mismo. ¿Qué encontramos? Ministerios depredados. ¿Qué encontramos? Nula gestión gubernamental. ¿Qué encontramos? Redes clientelares. Porque en el gobierno de Pedro Castillo Terrones, del expresidente Pedro Castillo Terrones, lo que se hizo es armar redes clientelares. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con las manifestaciones? Recursos, gente que claramente responde pues a los intereses del exgobierno. Y ahí es lo que nosotros hemos visto que se ha venido produciendo. Realmente el establecer una red clientelar a nivel nacional orientada aparentemente a quedarse en el poder. Y hay que decirlo tal cual, porque de lo que es gestión de gobierno, nula. Nosotros, en el periodo de enero-febrero, hemos tenido un shot de inversiones de 15.000 millones frente a los 800 millones en paralelo del gobierno de Pedro Castillo en el año 2022. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Una situación totalmente medible. Nosotros hemos tenido que entrar a esa gestión, particularmente, y lo voy a decir públicamente, encontré mi oficina en el Ministerio de Justicia lacrada. Tuve que despachar en una sala dentro del ministerio, quienes hayan ido por allá, que es la sala de Constitución, una sala pequeña, era mi despacho temporal, hasta que el Ministerio Público me permitió entrar a mi despacho. Así encontramos el ministerio.
lacrada. Lacrada. Para que usted Sí. no tuviese Exitosa. acceso a los documentos. Porque simplemente era materia de investigación y tenía que venir el Ministerio Público a terminar su pesquisa. Y es un proceso totalmente regular. A deslacrar. Deslacrar, entraron y hicieron su pesquisa final. Se llevaron, obviamente no tenía computadora, no tenía nada. Y Claro, bueno, o sea... porque era parte de la investigación de la red criminal de Pedro Castillo. Y hablando de Así Pedro es. Castillo, por favor, hay que escuchar qué es lo que está diciendo Pedro Castillo en este momento desde Barbadillo para tener su opinión. Escuchemos. Cari Saldaña, adelante. Karina, buenas tardes. Efectivamente, Pedro Castillo hace uso de la palabra en esta audiencia de prisión preventiva por 36 meses. Escuchemos. La hoja de ruta, porque no permití que se hagan negociados, como se repartieron a través del MIDES muchísimos beneficios a través de los sectores, a través de los programas sociales. ¿Por qué? Porque empecé a cobrar las grandes cuentas históricas que tiene este país a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, como a los propios medios de comunicación, que debería empezar en este mes de enero por Panamericana Televisión, que debería pagar los 226 millones de soles que le debe al país. Por eso, señor magistrado, es que encima se me viene a acusar de que soy parte o soy actor de una organización criminal. Señor magistrado, los fundamentos y la sustentación que se me está haciendo, que puedo jugarme de un penal de máxima seguridad, que no tengo arraigo familiar. Yo no soy huérfano, señor. Los huérfanos están en el otro lado. Yo tengo padre, tengo hermanos, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi hija, tengo mi suegro. Y tengo muchos hermanos que son parte de este pueblo sufrido, que vienen a visitarme y que a ellos les consta que estoy incomunicado ya casi 100 días en un espacio donde no tengo derecho lo que otros tienen y que están a mi costado. Exitosa. Señor juez, debo concluir diciéndole de que acá no hay peligro de fuga. Mi arraigo domiciliario hoy es este lugar, donde me visitan mi defensa, donde se me notifica la Fiscalía, el Congreso, donde se me visita mi familia. No tengo arraigo laboral por la misma situación que estoy pasando en calidad de asumir una prisión preventiva. ¿Cómo voy a obstaculizar o obstruir esta justicia? Si acá no tengo derecho ni siquiera a un teléfono público, no puedo tener ni siquiera comunicarme a una misiva o una carta. Entonces, creemos importante, señor magistrado, de que por encima de todo, es usted el que tiene que demostrar que está del lado del pueblo o del lado de los enemigos del pueblo. Concluyo, señor magistrado, agradeciéndole por esta parte y espero de que sea sensata esta decisión y más bien no se abuse con la justicia nacional. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, han sido las declaraciones de Pedro Castillo. Muy bien, se la ha agarrado con Panamericana Televisión, señor ministro, porque Panamericana Televisión, Panorama, ha hecho el reportaje donde se ha revelado que él ha planeado completamente el golpe de Estado. Entonces ha sido el periodismo, Panorama, quien lo ha expuesto, pues, completamente, y por eso está hablando de las deudas, me imagino, que tiene el canal, porque no le gusta el periodismo libre y el periodismo que hace Panorama, por eso la emprende contra un medio de comunicación. Nunca le ha gustado la libertad de prensa, por eso. Después ha dicho que los huérfanos están en otro lado. Yo no sé en qué lado están los huérfanos, pero no se meta con los huérfanos, ¿no? Ya suficiente tienen los niños sin papá como para que usted esté comparándose con los niños sin padres. Muy bien. Y además que hay un montón de gente que lo visita. Yo me acuerdo que Panorama también, le hizo un reportaje donde Pasión Dávila era el único que estaba sentadito ahí estaba así, con una cara de pocos amigos, el único que ha hecho una especie de iglesia con 2 gatos, era el único que lo había ido a visitar. Así que no hay miles de personas que lo están visitando, solamente para poner las cosas en su verdadero
en su verdadera dimensión. Gracias, ministro, por darme el tiempo usted aquí sentado para poner las cosas en su en su verdadera dimensión. Le permito. Sí, estoy sorprendido. El señor Pedro Castillo dice que tiene limitaciones cuando es una persona que tiene un régimen ordinario, tiene la visita que le corresponde. Incluso hasta hubo todo un cuestionamiento porque se filtró por ahí una entrevista que nunca fue autorizada por el INPE. Y nosotros, o sea, en el INPE hay un proceso disciplinario seguido contra el señor Castillo. Y eso es algo que lo ve justamente el Instituto Nacional Penitenciario del INPE con sus autoridades y también, obviamente, con su consejo disciplinario. O sea, el señor adentro tiene el tratamiento de cualquier persona en su condición. Y es más, el señor incluso hasta estaba mandando mensajes por Twitter asusando a la población. Todos lo hemos y visto. Acá nuevamente, el pueblo, póngase usted magistrado al pueblo, perdóname, el pueblo peruano, y es una falta de respeto, el pueblo peruano no es corrupto, y el señor es un corrupto. El señor es corrupto. Tal cual. Entonces, más allá de golpista, es corrupto y tiene que responder ante la justicia. Y mentiroso. Acá no hay pueblo, acá no hay, o sea, acá no hay un mal, o sea, no se puede malutilizar la palabra pueblo. Eso me parece totalmente fuera de lugar, sobre todo porque también somos parte del pueblo. Y nosotros, particularmente yo, igual a título personal, como ciudadano, yo tampoco marco mi distancia a ese tipo de personas. Yo también, o sea, porque yo no soy parte de su pueblo y además bien hace usted en recordar que él dio hasta una entrevista. ¿Dónde está maniatado? ¿Dónde está abusado? Vamos al mensaje de odio, de separación entre los peruanos. Eso es lo que yo pido a todos los que nos están escuchando ahora. Esa es la retórica, la separación entre los peruanos. Los privilegiados y no privilegiados, los pobres y los ricos, los blancos y los negros o cholos. Eso está mal. El pueblo y los que no son el pueblo, entonces los demás, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Es que realmente, y acá esto es algo que sí nos tiene que generar indignación, porque ese tipo de mensaje de odio, de división, es lo que pretenden algunas personas radicales instaurar acá en el país. Muy bien, y además que yo la vez pasada decía que no lo deberían ni invitar, o sea, ni invitar, porque usa esto como una tribuna para dar sus discursos políticos. ¿A alguien le está hablando? ¿A sus radicales? Bueno, el señor Pedro Castillo tiene una buena experiencia en eso. Recordemos lo que ocurrió en el 2017. ¿Qué ocurrió en el 2017? ¿Qué hizo con la huelga magisterial? Por supuesto. Ya sabemos cómo es. Ya sabemos que el señor Pedro Castillo, y lo voy a decir de una manera muy clara, no sabe de gobierno, pero sí sabe de armar protestas y convulsionar un país. Muy bien, solamente para decir que acusa al Congreso y a la prensa de haber inventado hechos contra él. Inventado, lo hemos visto en imágenes. Además, acusa de un complot, de una presión mediática y ataca al ministro Otárola, indicando que Otárola tiene ya una resolución en su mano dictando la prisión preventiva. ¿Otárola puede dictar la prisión preventiva? El premier Otárola, recientemente incluso, ha tenido, respecto de del proceso... Tiene una investigación por genocidio y asesinato. Tiene una investigación e incluso sobre su declaración han habido observaciones. ¿Qué podemos decir? O sea, acá el señor está creando fantasmas, porque eso es parte de la retórica que tiene. Y es una persona que crea ese tipo de sensación. Acá, si hubiese un control de los órganos independientes, autónomos de Administración de Justicia como el Ministerio Público o como el Poder Judicial, que es un poder del Estado, la Presidenta de la República no hubiese hoy día ido al Ministerio Público a rendir su declaración, igual que el Premier. Este señor lo único que hace es crear fantasmas y generar mentiras para cubrir o encubrir algo. Su ineficiencia, su radicalismo y su corrupción. Muy bien, ministro. Muchas gracias por darse el tiempo de venir hasta aquí y explicarnos varios temas. Y en el medio habló
el que tiene cara de sonso algunas veces y después lo hemos visto en las imágenes de Panorama, como él hizo todo, planeó, daba órdenes, mandoneaba a Bexy Chávez. Muy bien para dar el golpe de Estado, por supuesto. Muchas gracias, ministro. Ha estado con nosotros José Tello, ministro de Justicia.